Gracias. Aquí estamos en Te Escucho. Recibimos con cariño y respeto a este querido amigo, excelente profesional, mejor ser humano, el doctor César Castellanos. Saludos. ¿Cómo está usted? Bien, Qué ¿cómo le va? bueno. Bien, bien, tranquilo. Ya, Tranquilo, cogiendo unos fríos estas noches. sí. Me he dado cuenta que estoy muy viejo porque ya cualquier frío me da como, ¿verdad? Tiene Me que, pone como raroso. tiene que ponerse un gorrito y Dos. cubrirse la mollerita, todo eso. Sí, ponemos Sí. un aceitico caliente aquí. Ajá. Con un Aquí, chele. ¿sabe? Aquí. Sí, con Aquí. un hilito. Eh, no, el hilito de aquí. Ah, Con la cabeza. palipo. Con la cabecita para Para que atrás, no le así. dé hipo. No me dé un hipito. Un Un hipito. hipito, sí. Doctor César Castellanos. El gobierno dominicano hace anuncios que podrían parecer muy interesantes en términos de la salud mental y eh, la neurociencia. Y se habla de ampliar camas, centros hospitalarios, todas esas cosas. Yo tengo muchas preocupaciones porque usted me ha ido educando en este tema de la salud mental. Y lo tengo que decir con honestidad. No soy un profesional de la salud mental, no lo soy. Sin embargo, he aprendido mucho de usted por sobre todas las cosas y de otros profesionales a los que he tenido acceso también en su gran mayoría gracias a usted. Doctor, ¿de qué me sirve a mí actuar en crisis y no ser preventivo en términos de salud mental? Lo digo Ujú. porque ¿de qué me sirven tener unidades para dar electrochoque? Ustedes le tienen otro nombre, pero son choques para resetear a la gente, tener más camas para internamiento, etcétera, etcétera. Tener más centros donde acostar gente y no tener un plan claro de prevención en salud. Bueno, si me equivoco, estoy haciendo este Ujú, preámbulo ujú. para permitir que usted se explaye. Yo aprendí hace mucho tiempo que la salud pública, primero que es una especialidad dentro de la medicina. Y la salud pública debe servirnos para prevenir, no para actuar en crisis. Hay que actuar en crisis, Claro. por supuesto, pero la salud pública debe servirnos primero para prevenir crisis y si se produce una crisis, actuar en la crisis sin dejar la prevención. La prevención debe ser primero, creo yo. Ujú. Pero esto no es lo que se está planteando, doctor. Lo que se está planteando son cosas que tienen que ver más con actuar para la crisis y no para la prevención. Ujú. Efectivamente. Bueno, quizás decir de, de- de entrada que sí, que efectivamente la salud pública es un terreno, incluso es un terreno común entre distintas formas de ver la vida. Me refiero a distintas profesiones, distintas especialidades, no solo en el campo médico, porque la salud no solo es un tema abordable desde la perspectiva médica, es también abordable desde la perspectiva social, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva psicológica, antropológica, etcétera. De hecho, la salud de las personas está íntimamente vinculada a las formas como viven las personas, la manera como articulan la vivencia cotidiana está muy vinculada con la salud de las poblaciones, ¿no? Que es la salud pública. De modo que no es solo un tema médico, pero también es un tema médico, por supuesto que sí. Y digamos, la idea, la presentación de un nuevo plan nacional de salud mental, sin duda alguna, es una gran oportunidad. Era necesario que tuviésemos un instrumento
que nos ayude a organizar las acciones en el campo de la salud mental Ajá. en la República Dominicana. Es una oportunidad para poder sentarnos a discutir, a conversar sobre estas prioridades que deben estar contenidas en un plan. Ahora, Deben estar. exacto. Ahora, claro, como todo documento, ¿verdad? Un documento, cuando uno lee un documento, lo primero que debe pensar es, bueno, ¿desde dónde se escribió este documento? O sea, ¿desde qué visión del mundo, de la vida o del tema se escribió este documento? Entonces, este documento que nos han presentado el día de ayer las autoridades del área de la salud de la República Dominicana, repito, es una oportunidad que tengamos un plan. Ahora tenemos que discutir un poco qué hay que hacer para mejorar el plan, reformular algunas cosas y ponerlo en marcha. Esos son tres puntos que creo que son muy importantes: dar participación, apertura, convocatoria, mesas de discusión, lo que haga falta para que eso se concrete. ¿Por qué? Bueno, el plan que se nos ha presentado es un plan que tiene un corte extremadamente marcado hacia lo biomédico. O sea, es un plan incluso que en el discurso, en su presentación, en su forma de introducirlo, habla de la promoción y la prevención de la salud mental. Sin embargo, cuando pasamos a las acciones, es básicamente centrado en temas, como usted muy bien identificaba, en camas hospitalarias, en fármacos, en Eh, terapia electroconvulsiva, etcétera. Y lo comunitario, lo preventivo, la promoción de la salud queda como una especie de adorno que no tiene concreción real en las acciones del plan. Sin embargo, a mí me parece absurdo, doctor. Yo no hago nada con gastar millones. Cuando digo gastar, es Ujú, literal, gastar millones para ujú. comprar camas, tener medicamentos, o sea, fármacos para meterle droga a la gente, eh, equipos para electrochoque, eh, cualquier cantidad de esas cosas que se necesitan para la urgencia, ambulancia, para meterle una inyección a una gente, dormirlo y llevarlo, trancarlo, o sea, todas esas cosas. Si no está la parte preventiva, aquí hay una cantidad de suicidio Ujú, impresionante. Aquí hay una cantidad de gente que se droga todos los días. ujú. ¿Qué vamos a hacer socialmente? ¿Cuáles son las alternativas que les La, vamos a dar la- a los jóvenes? ¿Cuál es la cuando vemos que alguien tiene una situación que tiene algún desbalance, dónde lo vamos a llevar? ¿A un psiquiatra para que le meta droga o donde un psicólogo para que lo escuche, le dé alternativas para salir hacia adelante sin fármacos? o probablemente, O que se le haga un buen diagnóstico, pero que lo haga a la primera mano que tiene que llegar, que es a un psicólogo, no a un psiquiatra. El psiquiatra es y, para la y parte ya, digamos que invasiva del cuerpo. lo que Estoy extrañamos, hablando feo. siguiendo con la línea de lo que usted está planteando, lo que extrañamos en un plan nacional de salud mental como el que se nos ha presentado, repito, creo que es una gran oportunidad y de hecho me gustaría comentar lo que considero bondades de este plan. Hay algunas bondades en el Bueno, pues, plan. Por ejemplo, espérese, espérese. por ejemplo, Dele a usted a las bondades, que hasta ahora yo estoy nublado. por ejemplo, Hasta ahora yo lo que, esto está a punto de caer un aguacero. yo creo que es muy No veo importante. claridad. Hay algunas cosas que pueden ser consideradas positivas de lo que pasó ayer. Ok. Lanzar un plan de salud mental es poner la salud mental en la agenda del Estado. Eso ya es un logro que no teníamos hace 3 días. O sea, eh, tener la salud mental como una agenda de Estado, con las autoridades principales allí, vamos a decir, santiguando, entre comillas, un plan de salud mental, es algo que probablemente no habíamos tenido antes. Esto hay que tener en cuenta para quienes nos ven. El Ministerio de Salud Pública es uno de los que tiene el presupuesto más bajo de todos los ministerios del Estado. Pero dentro del Ministerio de Salud Pública
el presupuesto más bajo es la Dirección de Salud Mental. Entonces, que tener un plan de salud mental, un plan nacional de salud mental, donde el ministro de salud, donde las autoridades del sistema del Servicio Nacional de Salud y la presidencia de la República estén, digamos, reconociendo que el liderazgo político está involucrado. Esto es muy importante porque de otra manera es muy difícil que se puedan destrabar presupuestos, de otra manera es muy difícil que se pueda coordinar rectoría en la ejecución de un plan como este y de otra manera es muy difícil que se establezca la necesaria e imprescindible coordinación entre distintos sectores para que un plan así pueda llevarse a cabo. En segundo lugar, eh, creo que es muy importante decir que aunque no existe evidencia en el plan de que vayamos a tener acciones reales de prevención y de promoción de la salud, de alguna manera el hecho de que esté nombrada allí de esa manera, de esa forma, permite comenzar a hacer el lobby necesario para que se incluyan acciones, porque las acciones no están, pero está enunciado en algunos puntos del plan todo lo referente a la promoción y prevención, acciones de promoción y prevención de la salud mental, porque lo que usted ¿Y la decía, investigación dónde queda? y la investigación fue mencionada como parte de algo que llamaron el doctor José Miguel Gómez, el encargado de la salud mental para asesorar al Poder Ejecutivo, mencionó la inauguración de un Instituto Nacional de Neurociencia en Salud Mental y dijo que ahí y se iba a promover la investigación. Bueno, está bien, yo creo que ahí todavía tenemos cosas que son bastante discutibles y mejorables, pero Bastante muchas. fortalecer el hecho de que el plan permita fortalecer el acceso a servicios, porque no queda muy claro el tema de la promoción y la prevención, pero por lo menos que quede bastante más claro cuáles son las puertas de entrada al sistema de salud para buscar atención en crisis, porque eso es básicamente lo que está planteado en el plan. Atención en crisis, bueno, es un elemento positivo, porque en este momento o antes del lanzamiento de este plan, una persona que necesitaba llevar a un familiar o a alguien a una atención de emergencia psiquiátrica, no tenía muy claro dónde llevarlo. Y no Doctor, es que ahora lo tenga claro, pero aquí pero hay unas tenemos puertas menos ya. de 300 psiquiatras para todo el país. Eso es correcto. Es un disparate. Eso es correcto. Pero digamos, hay que tener en cuenta que ya el abordaje de crisis psiquiátrica traduce el fracaso de todos los eslabones de esa cadena Por previo. supuesto. Entonces, no necesitamos tener un gran número de psiquiatras, lo que necesitamos es tener un fortalecimiento de la base preventiva y de la promoción. Vamos a ver, para que nos entendamos. Una cosa es promover la salud mental y otra cosa es atender la enfermedad mental. Son dos cosas Que distintas. ese plan, eso es lo que parece, que es Es para atender la correcto. enfermedad mental. Sí, es correcto, estoy muy de acuerdo. Ese es uno de los elementos más No, y después criticables usted no quiere que del yo coja plan. cuerda con alguna cosa que pasan. No, no me gustaría dejar de, digo, voy a desarrollar la idea, pero no me gustaría dejar de mencionar que también es una bondad del plan que sigue los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud en términos de las brechas que existen para atención de emergencia en enfermedades mentales. Y eso alinea de alguna manera las políticas del Estado con las recomendaciones de los organismos internacionales y eso puede facilitar desbloquear recursos, movilizar cosas, asesorías internacionales, lo que fuera. Pero bueno, asimismo hay cosas que este plan hay que discutirlo, hay que pensar en cómo lo vamos a mejorar, cómo lo vamos a enriquecer con una discusión amplia, participativa, que permita la apertura para que distintos sectores opinen y se pueda entonces tener una versión 2.0, digámoslo así, que esté mucho más acorde con nuestras necesidades. Porque el plan suena, cuando uno lo lee,
suena como muy comunitario, pero en el verdadero desarrollo del plan es básicamente hospitalario, es básicamente un reducto de la mirada biomédica hospitalaria, asistencialista de la salud, que es necesaria, pero no es suficiente. Para nada es suficiente. Claro, no deja de ser necesario porque en algún momento alguien va a necesitar ayuda hospitalaria a nivel psiquiátrico y el Estado es responsable de brindar esa ayuda de calidad y con buena, digamos, resolución de la situación que la persona presente. Pero no podemos pensar que el foco de acciones y de presupuesto del Estado debe estar puesto en esa fase, porque esa fase es ya el final de un proceso que inicia primero con la promoción de la salud. La promoción de la salud mental tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente, con tener parques públicos, con tener planes urbanísticos que permitan que la gente pueda caminar libremente por las calles sin que un carro lo atropelle, con que no hayan carros parados arriba de las aceras y que las aceras sean anchas y que hayan árboles Que tengamos y agua que potable, que tengamos agua, cuidemos los luz, árboles. tenemos energía Claro. eléctrica, que tengamos buen transporte público, que tengamos buena viabilidad, Todo eso es parte de promover la salud mental. de promover la salud. Porque cuando una persona, sí, la salud, no solo la mental, No, no, la la salud en salud. general, porque evidentemente cuando una persona no tiene posibilidades de caminar y de encontrarse en un espacio público agradable con sus vecinos, con sus amistades, cuando una persona no tiene energía eléctrica en su casa, cuando tiene que hacer una fila tremenda para tomar el metro, una hora, media hora, con suerte el metro, pero si no, carro público, y además tiene problemas de agua en su casa y tiene muchísimos problemas que tienen que ver con el ingreso para poder comprar los alimentos, pagar la renta, etcétera. Obviamente el estrés, la angustia, la depresión forman parte del caldo que va a cosecharse con esa situación y aumentan los suicidios y aumenta la violencia urbana y aumentan que no solo dependen de eso, pero también de eso dependen. Entonces, todo esto es parte de lo que llamamos la promoción de la salud mental. Luego, un plan de salud mental debe, aparte de considerar estos elementos y de acciones concretas en ese sentido, debe considerar lo que llamamos la prevención de los trastornos mentales. Entonces ahí viene la detección temprana, ahí viene la posibilidad de que tengamos unidades de atención primaria que consideren la valoración de los elementos asociados con trastornos mentales o enfermedades mentales o sufrimiento psíquico, sufrimiento psicológico, como preferimos decirle, y entonces esa detección temprana conllevaría a acciones en un nivel primario del sistema de salud que evita que eso progrese hacia problemas mayores y puede ser resuelto de manera económica, de manera relativamente sencilla y de una forma mucho más capaz de cubrir a la población en su totalidad, porque estas unidades de atención primaria pues vienen siendo la puerta de entrada al sistema de salud. En un segundo momento hablamos entonces de la atención clínica ya a los trastornos mentales. Y entonces allí entra, sí, esa atención hospitalaria para casos que se complicaron porque no tuvieron respuesta en los primeros niveles de atención o porque las estrategias de promoción de la salud no llegaron hacia esa persona y luego el sistema de atención en el primer nivel no logró detectarlo o sencillamente no logró resolverlo y entonces esto se complica y ese es un porcentaje ya menor de la población, entonces va a requerir atención clínica, psicológica y psiquiátrica. Y la atención ya a nivel hospitalario es todavía
ya de otro nivel. O sea, cuando se requiere internamiento, ese es un porcentaje todavía menor de personas que van a requerir internamiento y todavía está haciendo falta un otro elemento en ese plan que es la reinserción social y laboral. Es decir, una vez que una persona ya llegó al nivel de internamiento, requirió una intervención en crisis, tuvo que estar ingresado, recibió atenciones médicas, etcétera. Entonces esa persona ha de pasar a una fase de cómo se va a reinsertar, si es posible, a nivel laboral y cómo va a ser el proceso de reinserción social, familiar, comunitaria de esa persona. Entonces, estamos hablando de que es un continuo que va O sea, desde... que hay un grupo, perdóneme Sí, doctor, que es un grupo de factores lo que intervienen para no solamente re- para sanar a la persona primero y luego para restablecerla en la sociedad. correcto, en su última fase, O ¿no? sea, en O su sea, última fase. en Pero ese es un continuo. conjunto de profesionales y de procesos que hay que Claro, llevar. claro. Un programa, un plan de salud mental, un plan nacional de salud mental, debería contener acciones en términos de promover la salud mental, luego acciones para atender situaciones de sufrimiento psíquico en un nivel primario de atención, en el nivel primero de la atención. Luego ha de tener acciones para atender a aquellas personas que se han complicado y que requieren atención clínica. Luego, acciones para aquellos que esa atención clínica va a requerir ya lo más drástico, que es el internamiento, las atenciones psicofarmacológicas y eventualmente el tratamiento electroconvulsivo, que comúnmente se denomina electroshock. Y en última instancia, acciones para reinserción social, para reinserción laboral, para reinserción comunitario, familiar de esa persona. Entonces, todo eso, ese conjunto de acciones deben estar coordinadas en un plan, porque ahí tiene que intervenir muchísimas instituciones. Eso no es un tema del Ministerio de Salud Pública, o sea, ahí va a entrar Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Medio Ambiente, agua y saneamiento, entre todo ahí, o sea, eso hay que coordinarlo. Y esa coordinación debe revertirse entonces en acciones que cada sector hace en favor de un mismo objetivo. Que claro, cada sector tiene su propia agenda, pero un punto de la agenda de esos otros sectores ha de ser este. Pero Y inclusive, eso va a coordinar el Estado. doctor, eso tendría que tener como base de apoyo trabajadores Por sociales. supuesto, Trabajadores trabajadores sociales que sociales, puedan detectar situaciones de los individuos de la comunidad en primera por instancia. supuesto que sí, trabajadores sociales, antropólogos, Ah, sociólogos, eso enfermeras. estará listo en 20 años. Necesitamos gerontólogos, necesitamos gente que trabaje la parte de psicopedagogía, necesitamos personas que... O sea, esto no es un tema de psicólogos y psiquiatras, esto es un asunto que Macro, macro, macro. en una parte del problema requiere psicólogos y psiquiatras porque es esa parte, pero el problema, el tema es mucho más amplio. De hecho, jamás vamos a tener, y ojalá no lo tengamos, ojalá no sea por ahí que se pretenda tratar de resolver estas cosas, jamás vamos a tener suficientes psicólogos para atender este problema, porque es que este problema no es solo un tema de psicólogos ni de psiquiatras. Este es un tema, como usted bien dice, ahí necesitamos los trabajadores sociales, necesitamos a los sociólogos, necesitamos gente que trabaje a nivel comunitario, líderes comunitarios, necesitamos una estructura donde las personas tengan un canal para buscar atención cuando lo necesiten. O sea, protocolos establecidos, rutas establecidas. Necesitamos un sistema de salud que esté montado de tal manera que permita que esto se pueda introducir como acciones, porque de otra manera, lo que sí, tenemos que saludar y tenemos que estar, vamos a decir,
satisfechos de que contamos con unidades de atención en crisis, por ejemplo. Sí, porque eso es importante. Tenemos 18 unidades a nivel nacional para atención en crisis psiquiátrica. Y eso es importante. Se está Pero ofreciendo que vamos a tener más de 80. hay que llevarlo Muy 80, bien, 90. eso. Qué bueno, sí, está bien. El problema es que eso no se haga a costa de reducir o de desaparecer los otros componentes. Cuando un país ya tiene, cuando un país de 11 millones de habitantes tiene 80 unidades de atención en crisis, significa que tiene una estructura comunitaria gigantesca Claro, y ya tiene montado un plan muy grande de promoción de la salud y acciones de prevención del sufrimiento psíquico y de los trastornos mentales para que el reducido porcentaje que va a requerir atención en crisis requiera 80 unidades. claro, Ve, entonces, ese es un claro. poco lo que estamos tratando de decir. Cuando se ofrece llevar, a ver, para nadie es un secreto que 130 camas psiquiátricas en el país es insuficiente. Totalmente. Insuficiente. Y la oferta de poderlo llevar a 500 está excelente. Está muy bien. Ojalá tuviéramos esas 500 camas psiquiátricas funcionales para poder dar salida a la necesidad de atención. Pero lo que queremos es llegar al punto de que el anuncio de triunfo sea, vamos a reducir de 500 camas a 200 camas porque ya no nos está haciendo falta, porque está funcionando el sistema Claro. de salud. Igualmente, anunciar que vamos a aumentar la cobertura de terapia electroconvulsiva, bueno, bien, pero eso tenemos que estar conscientes que lo que estamos diciendo es, en palabras sencillas, hemos fracasado. Porque si necesitamos más unidades de terapia electroconvulsiva es porque no hemos hecho el trabajo. No está funcionando lo que necesitamos hacer, porque ese es el último eslabón ya Claro. de un proceso. O sea que esto no es un tema menor. Necesitamos poder discutir que los elementos centrales de un plan de salud mental han de estar dentro de lo que es la psicoterapia llamada en evidencia, en el primer nivel, los equipos comunitarios, multidisciplinarios, los equipos que detectan a nivel de las distintas poblaciones, el mapeo, como usted decía, la investigación para poder mapear el país en términos de cuáles son aquellos territorios que tienen más vulnerabilidad, que tienen más necesidad, porque ahí necesitamos intervenir quizás con mayor incidencia en estos comandos de acción en crisis. Pero luego hay otros lugares donde no es tan necesario y se requieren más otro tipo de acciones, pero eso solo va a venir después que tengamos un buen mapeo de el país en términos de las necesidades y de los recursos disponibles, que podamos fortalecer esa continuidad de los cuidados, rehabilitación psicosocial, que podamos tener apoyo o mecanismos de apoyo familiar y escolar y que podamos tener acciones de prevención del suicidio desde la escuela, desde la comunidad, desde los medios de comunicación, etcétera, para que entonces hablemos de el tema de la atención a los problemas que todavía puedan continuar, porque también después podemos hablar también de cómo vamos a prevenir la violencia urbana, la violencia en nuestras calles, en nuestra familia, en nuestras parejas, En los medios de en los comunicación. medios de comunicación. O sea, todo eso es salud mental que tiene que ser debatido y discutido. Y que tiene que ser un con todo, tiene que ser una mirada holística. Tiene que ser una mirada holística. El tema de la salud mental va mucho más allá de la atención clínica a los problemas mentales. Requiere cuidados en la casa, requiere enseñanzas en la escuela, requiere protección en el trabajo, requiere acompañamiento en las comunidades y también requiere internamiento en los hospitales, por supuesto que sí, y también requiere fármacos cuando hacen falta. Pero si lo anterior fracasa, si fracasa la casa, si fracasa la comunidad, si fracasa las intervenciones en la escuela, necesitamos fármacos y necesitamos internamiento, pero si lo ponemos al revés, Sí. estamos pagando
al revés. No, estamos poniendo los caballos detrás de la carreta. Exactamente. Así, Estamos poniendo el embudo al contrario. así no tiene ningún sentido. Eh, una pena, se fue el tiempo tan rápidamente hoy, doctor. Se quedan muchas cosas, me quedan muchas cuestionantes. Y yo solamente quiero decir, con la cantidad de suicidios que nosotros tenemos en República Dominicana, que los hemos estado viendo, incluyendo ayer una persona que se lanzó en Agua Amor. Sí, piso 4. Sí, o sea, ya no es la primera persona que No. desde allí Ujú. lo hace. La semana pasada vimos otras personas que se lanzaron al vacío también. Y hay estadísticas muy duras con relación a la cantidad de suicidios. Pero si nosotros vemos el impacto que tiene, por ejemplo, en lo que sí, todo lo que sigue saliendo del jet set, el- el- yo me preguntaba, la sociedad dominicana, el Estado dominicano, cuál fue el auxilio que le dio y que le sigue dando a esas familias en términos psicológicos, cuál es el apoyo. O sea, cuando veo este plan me parece bien, pero vamos a accionar con lo más importante que tenemos en este momento, lo que más nos ha impactado como sociedad. Yo vi lo del Jet Set, como recuerdo y como se pasa cada 11 de septiembre todo lo del World Trade Center, por ejemplo, y es que no se dan cuenta cómo esto tiene un impacto psicológico en la sociedad. Cuando muestran en medios de comunicación como tres muchachos le entran a machetazos a otro muchacho y lo matan, como vienen dos atracadores y le dan dos tiros a un muchacho que está sentado. O Eso tiene un sea, impacto en la salud mental de los espectadores. Eso, por eso digo, no es un problema, eso no lo va a resolver un psiquiatra ni un psicólogo, es un tema, una discusión en las leyes que regulan los medios de comunicación, por ¿me está ejemplo. entendiendo? O sea, con el miedo que la gente tiene a salir a las calles Ujú. en horas de la noche a divertirse, a pasar un rato por miedo a que lo atraquen. Son muchas cosas Muchas que cosas. impactan La en términos iluminación de nuestras calles. eso es una locura, la Ujú, cantidad de basura que hay, ujú. bueno, muchas cosas. Me gustaría que esto lo ¿Cómo siguiéramos no? hablando, doctor, Claro que sí. porque hay que hacerle conciencia a la Vamos a gente. hablar en nuestra próxima entrega de los condicionantes sociales de la salud mental. Condicionantes sociales en la salud mental. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, Dixon. Gracias a ustedes. Buen resto de día. Hasta mañana. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar, cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va.